Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz. Deseos de un mundo más humano que nacen del bien y la verdad. Cuando el odio y la violencia aniden en nuestro corazón, el mundo sabrá que por herencia le aguardan tristezas y dolor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas de Jesús, bienvenidos y bienvenidas a esta Eucaristía en tiempo de pandemia, Eucaristía desde casa, la compartimos desde casa para cuidarnos. Y bueno, ya 12º domingo durante el año, 12º domingo durante el año. Volvemos a los domingos verdes, a los domingos del tiempo durante el año. Me ven vestido de verde, recuerden, el color verde significa la esperanza. El color verde significa la esperanza. A lo mejor yo creo que es por esto que comúnmente se asocia, incluso los que no son religiosos asocian el color verde al color de la esperanza. Bueno, no sé si tendrá que ver, pero el color verde en los ornamentos litúrgicos significa la esperanza. A lo mejor la interpretación viene de ahí. Y es este tiempo que no es menos importante que los demás tiempos, y donde no se celebra nada en especial, pero sí es muy importante porque nos dedicamos a meditar sobre las enseñanzas de Jesús mientras estaba en la tierra. ¿Y por qué es importante las enseñanzas de Jesús en este tiempo? Porque siguiendo estas enseñanzas es que después vamos a llegar al cielo. Bueno, mañana, hoy domingo en Argentina es el Día del Padre. Hoy domingo en Argentina es el Día del Padre. Por lo tanto, rezamos de manera especial por la felicidad de los papás vivos y por la felicidad de los papás y por el eterno descanso de los padres difuntos. Así que todos nuestros padres o todas las personas que ejercieron en nuestras vidas la figura paterna, tienen en esta misa, está dedicada esta misa, y le pedimos a Jesús y a la Virgen por ellos, por esas personas, para que las bendigan y las abundantemente. Para los que están vivos y felicidad, para las personas que están vivas, felicidad, y para los que están y para los que descansan ya para los que no están vivos físicamente, por el eterno descanso. Y rezamos por la salud
de Élida Biasotti, de Nélida Luna, de Nélida Ruarte, de Jorge Langone, de Beatriz González, del doctor de la Mayora, de Raquel, de Gustavo, de Aide, de Horacio, de Susana, de Luis, de Patricia, de Leo, de Sandra, de Sandra, de Rafa, de Isaías, de Carolina, de Ariana, de Bocha, de Ale, de Luis, de Alcira, de Mariano, de Mariela Delgado, de José Ludueña, de Ezequiel Heredia, de Santiago Russo, Daniel Bono, de Virna y especialmente que me han pedido también de Marcos que el martes, si Dios quiere, será intervenido quirúrgicamente. Y por el eterno descanso, como decíamos, de todos los padres que estén fallecidos, especialmente de los que estén viendo esta misa, de Claudio Castaño, de Lidoro Ponce, de Raúl Giana, de Juana Ahumada, de Magdalena Ahumada, de Sergio Altamirano, de Marcelo Colela, de Chola Radosta de Maratín, y de Oscar Pérez. Y de todas las intenciones que tengamos en nuestro corazón. En un minuto de silencio pedimos al Señor las intenciones que tengamos para esta misa. Bien, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. En un momento de silencio, en otro momento de silencio, vamos a hacer un examen de conciencia, le vamos a confesar nuestros pecados a Jesús y vamos a pedirle perdón de manera especial. 10 minutos, un ratito para un momento de silencio para confesar nuestros pecados y pedir perdón. Tú, que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios misericordioso, que reconcilió al mundo consigo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y envió al Espíritu Santo para la remisión de los pecados, les conceda por el ministerio de la Santa Iglesia el perdón y la paz. Y yo los absuelvo de sus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Concédenos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y el respeto a tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. En tu providencia nunca abandonas a quienes establecen
en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, vamos a escuchar la lectura de la palabra de Dios. Lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tempestad, diciendo: ¿Quién encerró con 2 puertas el mar? Cuando él salía a borbotones del vientre materno, cuando le puse una nube por vestido y por pañales densos nubarrones. Yo tracé un límite alrededor de él, le puse cerrojos y puertas y le dije: llegarás hasta aquí y no pasarás. Aquí se quebrará la soberbia de sus olas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: aleluya, aleluya. Los que viajaron en barco por el mar para traficar por las aguas inmensas, contemplaron la obra del Señor, sus maravillas en el océano profundo. Aleluya. Con su palabra desató un vendaval que encrespaba las olas del océano. Ellos subían hasta el cielo, bajaban al abismo, se sentían desfallecer por el mareo. Aleluya. Pero en la angustia invocaron al Señor, y Él los libró de sus tribulaciones. Cambió el huracán en una brisa suave, y se aplacaron las olas del mar. Aleluya. Entonces se alegraron de aquella calma, y el Señor los condujo al puerto deseado. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres. Aleluya. Y ahora canten conmigo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y que las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Amén.
una de las características que tiene este tiempo durante el año que estábamos empezando, yo en esta misa, por razones pastorales, en la misa de hoy, leí la primera lectura. Que la primera lectura de la misa, la del Antiguo Testamento, siempre está relacionada con el Evangelio. La primera lectura en el Antiguo Testamento siempre está relacionada con el Evangelio. Y en la primera lectura dice que Job estaba en medio de la tempestad y que Yahvé Dios le recuerda que Él es más fuerte que el mar y que la tempestad. O sea, si bien las fuerzas del mar embravecidas son las fuerzas del mal embravecidas pueden ser más poderosas que nosotros, no son más poderosas que el poder de Dios. Entonces ahí ya desde el principio vimos que Dios le dice a Job que ninguna prueba, que ninguna adversidad, por fuerte que sea, es más grande que el poder de Dios sobre nosotros. Y bueno, y en el Evangelio también encontramos el motivo de la tempestad. Vemos que Jesús se sube a la barca con sus discípulos. Le dice: crucemos a la otra orilla, súbanse a la barca conmigo y crucemos a la otra orilla. Y dice también que había otras barcas, ¿sí? O sea, los apóstoles eligen cruzarse a la otra orilla, o sea, no quedarse en el lugar donde estaban. Eligen cruzar a la otra orilla con Jesús y hay otras barcas, pero los apóstoles se suben a la barca con Jesús. Porque en ninguna barca iban a estar mejor que con Jesús. Pero ¿qué es lo que sucede? De pronto Jesús se duerme, se pone a echar una siestita, en la barca, ¿sí? Y se levanta una tempestad y las olas empiezan a entrar a los barcos. Ustedes saben que lo que provoca el naufragio de los barcos, según entiendo, no es tanto el hecho de que haya una tempestad, sino que el hecho de que el agua empiece a meterse en el barco. Y esto les da miedo. Esto les da un miedo a los discípulos. Les da un miedo que es natural. Porque yo también, si estoy en una embarcación y veo que me entra agua y que se está por hundir, más vale que voy a tener miedo. Pero ¿cuál es el problema? Que ellos veían que Jesús estaba durmiendo. Aquellos en los cuales ellos depositaban su fe estaba durmiendo una siesta. Y los amarrean un poco, le dicen: maestro, no te importa que nosotros nos estemos ahogando. Y como si nada, Jesús cuando se levanta, despierta, le dice: hombres de poca fe, estoy acá,
No tengan miedo, tengan fe. Estoy durmiendo, me estoy echando una siestita, pero estoy acá. No me fui. ¿Sí? Hay un salmo que dice, mi guardián no duerme. O sea, ya vamos a profundizar en esto. Y con la mayor tranquilidad del mundo le ordena a la tormenta. Le ordena a la tormenta que pare. Y la tormenta para. Porque tenemos un Dios a quien el viento, las tempestades, las tormentas y el mar le obedecen. A veces vemos que los problemas a veces vemos los problemas como más grandes que nosotros. Pero y cuando vemos que los problemas y el problema de ver de ver a los problemas como más grandes que nosotros, ¿sí? Es que a veces no somos capaces de ver que tenemos un Dios que es más grande que nuestros problemas. Alguien dijo muy sabiamente, no sé de quién es la frase, pero es una frase muy buena. No le cuentes a Dios lo grandes que son tus problemas. Cuéntale a tus problemas lo grande que es tu Dios. No le cuentes a Dios lo grandes que son tus problemas. Mejor cuéntale a tus problemas lo grande que es tu Dios. Y es que a nosotros a veces nos pasa lo mismo. El tema es el siguiente. Hemos decidido ir en la barca con Jesús. Lo tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Vamos a misa, leemos la Biblia, hacemos oración, tratamos de vivir junto a Él. Tenemos una vida de fe iniciada. Ahora, a veces los problemas, la adversidad, el tema es que después de que nos subimos a la barca, el hecho de vivir en Dios no quiere decir que nuestra vida esté toda resuelta, no quiere decir que los problemas se vayan a terminar. Vamos a seguir viviendo en esta vida y en este mundo. O sea, la vida y la realidad, con sus problemas y con sus dificultades, no deja de existir solamente porque seamos cristianos. Pero hay una diferencia. La diferencia es que cuando nosotros nos subimos a la barca de Jesús, o sea, cuando nosotros hemos decidido vivir nuestra vida en Jesús, Jesús viaja en la barca, Jesús viaja en nuestra vida con nosotros. Pero ¿cuál es el problema? Que a pesar de que hemos decidido vivir nuestra vida con Jesús, a veces cuando se nos vienen los problemas grandes, por ejemplo, por citar un ejemplo, una enfermedad que no sabemos cómo va a evolucionar, o una deuda que no sabemos, por poner ejemplos, ¿no? Hay 1.000.000 de problemas en la vida, pero una deuda que no sabemos cómo vamos a pagar. Cuando nos pasa, esas vendrían a ser
nuestras tempestades, o esta situación que estamos viviendo ahora, la pandemia. Este evangelio es especial para pensar, en esta circunstancia particular. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando tenemos una situación que nos parece inmanejable, que nos parece difícil de manejar, que nos parece difícil de controlar, muchas veces sabemos tener la misma reacción que tuvieron los discípulos cuando se enfrentaron a esta tempestad. Muchas veces tenemos la misma reacción que supieron tener los discípulos frente a esta tempestad. Y es la reacción de pensar, que Jesús no está, que a Dios no le importa lo que estamos pasando, que interpretamos el silencio de Dios como que Dios está durmiendo la siesta, por decirlo de una manera, y como si no le estuviera importando lo que nos pasa. Y en realidad, este evangelio nos enseña que Dios está siempre con nosotros, que Dios nos está cuidando, que Dios nos está apoyando, que Dios nos está conteniendo, aun a pesar de que nosotros no lo percibamos, porque ese es nuestro error. Nosotros pensamos que la fe es un sentimiento. Muchas veces pensamos que la fe es muchas veces pensamos eso, que si no sentimos nada es porque Dios no está, y no es así. La fe es la certeza de creer en lo que no vemos. Y muchas veces el propio miedo nos confunde. El propio miedo nos obnubila. Y esto no quiere decir, esto no quiere decir que frente a ciertas situaciones no tengamos que actuar, no tengamos que accionar, ¿sí? O sea, si yo tengo una deuda, ¿sí? Yo tengo que buscar la forma de pagarla. Si yo tengo una enfermedad, yo tengo que buscar en los médicos y en la ciencia la forma de tratarlo. Pero lo que yo tengo que aprender, eso desde el punto de vista humano, mi parte la tengo que hacer. Pero este evangelio de la tempestad me dice que al mismo tiempo, desde el punto de vista de la fe, también es una actitud de no dejar que el miedo me tape el bosque, de no dejar que el miedo me paralice, de no dejar que el miedo mate a la fe, de no dejar que el miedo me impida, saber que a Jesús, aunque parezca que no está, Jesús está, lo mismo está, ¿sí? Y que es el momento en que nosotros tenemos que zamarrearlo. ¿En qué sentido? Como los apóstoles. Señor, por favor, hacete cargo. Ese es el tema. Señor, despertate de la siesta, ¿sí? Ni siquiera decirle que se despierte de la siesta, confiar que está, aunque no lo sentimos. Y es cierto, es muy difícil
la sensación de los apóstoles era muy válida, porque era una sensación de desesperación, pero pero justamente la actitud que nos pide Jesús es otra, precisamente es otra. Es justamente que al contrario, es justamente que aunque parezca que Dios no está, en realidad saber por la fe que sí está. Porque la fe es un don, porque la fe es un don del Espíritu. Es muy fácil tener fe cuando yo siento la presencia de Dios, pero lo difícil es justamente tener fe en estas situaciones donde los problemas me ahogan y donde no siento la presencia de Jesús. La fe no es la fe que es un don, porque es el mismo Dios que me da el don de creer en Él. No es un sentimiento de sentir que Dios está. La fe es una certeza de saber que Dios está. Es muy diferente. Yo sé que Jesús está. Incluso en mi prueba, en mi turbulencia y en mis tempestades, yo sé que Dios está. Entonces, cuando yo tengo un problema que me parece gigante, que me parece tan grande como si fuera una tempestad, tengo que recordar esto. ¿Qué es recordar? ¿Qué es recordar? ¿Ustedes saben lo que significa la palabra recordar? Recordar en latín viene de la palabra recordis. Recordis. Re significa volver. Cordis significa corazón. Y recordar significa volver a pasar por el corazón. Volver a pasar por el corazón. ¿Y qué es lo que tengo que recordar? ¿Qué es lo que tengo que volver a pasar por el corazón? Recordar que por más grandes que sean mis problemas, Jesús está. Recordar, volver a pasar por el corazón, que por más que yo tenga una situación que me parezca difícil de manejar y por más que yo tenga que poner mi parte, obviamente, tengo que saber lo mismo que Jesús le dijo a Job, lo mismo que Dios le dijo a Job, que Él tiene el control de todas mis situaciones, aunque yo no lo sienta, que Él está y que Él nunca va a dejar que una situación me desborde. Nunca Dios va a permitir, pase lo que nos pase, nunca Dios va a permitir en nuestras vidas un problema que no tenga solución de alguna manera. Todo tiene solución. Y saber que cuando tengo una gran tempestad, antes que tener un gran miedo, tengo que pedirle a Dios una gran fe. Y que esa fe no implica sentir necesariamente una presencia de Dios que se manifieste a través de un sentido físico. Significa que yo sepa con la cabeza y con el corazón y sobre todo con el espíritu que Jesús está y que tiene el control. Saber ver a Jesús atrás de la tormenta. Esa es la fe que necesito. La fe que sobrepasa todo entendimiento. Como dice San Pablo, la fe sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Yo tengo fe, la fe es la certeza de que Jesús está, no el sentimiento de que Jesús está.
Cualquiera cosa sea, cualquiera sean las cosas que me pasen, yo tengo que saber que Jesús está y que Él no va a permitir nada que yo pueda soportar, por muy grande que sea mi problema. Vuelvo a repetir, si yo tengo fe, no le digo a Dios lo grandes que son mis problemas, le digo a mis problemas lo grande que es mi Dios. Vamos entonces a repasar estas ideas. Dios no va a permitir en mi vida ningún problema que yo no pueda soportar. Dios no va a permitir en mi vida ningún problema que yo no pueda soportar. Primero eso. Segundo, aunque yo no lo sienta, Dios siempre está. Aunque yo no lo sienta, Jesús siempre está. Y tercero, tengo que pedir el don de la fe. Para que mi fe sea más grande que mis miedos, para sentir la presencia de Jesús. Siempre, para tener la certeza de que siempre, aunque no lo tenga, para tener la certeza de que siempre, aunque no lo sienta, Jesús está. Dios no me va a mandar ningún problema que yo no pueda soportar. Por más grandes que sean mis problemas y aunque yo no lo sienta, Jesús siempre está. Y la tercera, la última, tengo que pedirle a Jesús que aumente mi fe para que yo siempre, aunque no lo sienta, tenga la certeza de que Él está presente en mi vida. Dios es más grande que nuestros problemas. Dios es más grande que todas las tempestades. Tenemos un Jesús que le obedece, al que le obedecen. Tenemos un Jesús al que le obedecen el mar y la tempestad. ¿Sí? Repitan conmigo: Señor Jesucristo, yo tengo fe en ti. Cuando tenga un problema, aumenta mi fe, para que yo sepa que vos sos más grande que cualquier problema que yo tenga, por grande que sea ese problema. Aumenta mi fe para saber que siempre estás conmigo. Amén. Bueno, presentamos los dones del pan y del vino. Recuerden, a modo de ofrenda, siempre lo que les recomiendo a modo de ofrenda es que hagan que como en estos tiempos de pandemia hay mucha gente que está afectada económicamente, siempre les recomiendo que hagan alguna obra de caridad para ayudar a esa gente. El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana. Muy bien. Repitan conmigo. A cada invocación decimos: bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre,
que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su poder, sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Bendito seas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con mis hermanos obispos, conmigo indigno servidor tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos. En un momento de silencio, recordemos a las personas vivas por las que queremos rezar, por las personas vivas, que están vivas. Hacemos especial hincapié en los padres que están vivos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, Dios eterno, vivo y verdadero. Recuerda a tus hijos Claudio, Lidoro, Raúl, Juana, Magdalena, Sergio, Marcelo, Chola y Oscar, y a todos los padres fallecidos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, con San José, los apóstoles, San Expedito y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, ofrezcamos el Padre Nuestro por el fin de la pandemia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Saluden a las personas que conviven con ustedes, deseándoles la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, con el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal.
Concédeme que siempre permita que me separe de ti. Hermanos, Jesucristo, a este Jesús le obedecen la tempestad y el mar. Así de poderoso es. Le obedecen el viento y la tempestad. Por eso siempre tenemos que tener fe en Él. Aunque nos cueste sentir su presencia, tenemos que pedirle a Dios la fe de que Él siempre está. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que calma los vientos y la tempestad. Felices los invitados a la cena del Señor. Y le decimos con amor: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bueno, vamos a hacer la comunión espiritual. Van a miren el cáliz y la hostia. Y mientras miren el cáliz y la hostia, les invito a que repitan conmigo la oración de la comunión espiritual. Repitan conmigo: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Hacemos un breve silencio para adorar a Jesús en la Eucaristía. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Señor, que reciba con un corazón puro el alimento que acabamos de tomar y el don que nos hace en esta vida nos aproveche para la eterna.
Bueno, oremos. Renovados con el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo, imploramos, Señor, tu clemencia. Haz que en la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, gentecita, recuerden que Jesús, que aunque no hay ningún problema, por grande que sea, que Dios no nos pueda ayudar a superar. Recuerden que no hay ningún problema por grande que sea, que Dios no nos pueda ayudar a superar. Solamente hace falta, por un lado, poner de nuestra parte, pero por otro lado, pedirle tener más fe. En vez de tener miedo, tener más fe para saber que Él está bajo el control de todo. Recuerden la frase: no le contes a Dios lo grande que son tus problemas. Contale a tus problemas lo grande que es tu Dios. Estoy siempre a su disposición. Mientras siga el tema de la pandemia, seguimos celebrando las misas de esta manera. El Señor, que tengan un feliz Día del Padre. Un muy feliz y bendecido Día del Padre. Y una bendición especial dedicada a los padres. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que por la muy especial intercesión de San José, esposo y Padre, la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, sobre sus amigos y sus enemigos, y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y nos despedimos cantándole a la Santísima Virgen este tema que seguramente más de uno conoce. Le cantamos diciendo: Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Cantemos juntos. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven a mí, cúbreme con tu manto, lleno de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven a mí, cúbreme con tu manto, lleno de amor. Muchas gracias.